Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Arturo Montero. Arturo Montero es arqueólogo de profesión, con maestría en Historia, doctorado en Antropología Simbólica y postdoctorado en Antropología Ecológica. Y el tema de hoy es el lago de Texcoco, 1519-1521. Pero déjenme decirles que vamos a romper ese esquema un poco. Yo conozco al doctor Montero desde hace muchísimos años. Trabajamos juntos, coincidimos con un buen amigo editor, Manuel Zavala, y en aquella época, que hace casi 30 años, yo creo, Arturo, hicimos textos sobre el Popocatépetl, o sobre los volcanes en general, los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y hemos coincidido varias veces, sobre todo en estas últimas épocas en donde se recordaba, se conmemoró, en algunos casos se estudió, en muchos otros, el asunto de la conquista. Y hoy Arturo se bajó del volcán y está trabajando la cuenca lacustre, el vaso de Texcoco. Bienvenido, Arturo Montero, y vamos a platicar con todo lo que sabes de la geografía del centro de México, de las culturas prehispánicas que vivieron en toda esta orilla del lago de México y de la naturaleza que fue condicionando estas culturas. Bienvenido, Arturo. Gracias, Salvador. Buenos días, Gabriela, Evanibaldo. Pues un placer estar aquí en Radio INA, que tanto se les quiere, y de tan gratos recuerdos que guardo en Radio INA. Por supuesto, con el INA, pues la ENA es mi alma mater. Y contigo, Salvador, pues sí, cómo no acordarme de ese hermoso libro, Los Volcanes, con Manuel Zavala, que tuvimos la oportunidad, y que pues lamentablemente ya Manuel no está con nosotros, pero sí su recuerdo y su trabajo. Y bueno, pues aquí estoy a tus órdenes, Salvador, para platicar sobre la Cuenca de México y en esos momentos que se vivieron entre 1519 y 1521, que corresponden a lo que algunos llaman la conquista de México, ¿no? La caída de Tenochtitlan, para que seamos más claros tú y yo. ¿Verdad que sí? Pero, sí, claro. Así está mejor. Sí, nosotros aquí mismo en esta serie hemos trabajado, hemos platicado con otros investigadores sobre la conquista como un largo proceso que probablemente no cerró sus capítulos sino hasta el siglo XX, en época de Cárdenas. Pero eso sería tema de otra plática contigo. Me gustaría que primero nos contaras qué es el lago de Texcoco, de qué se trata. ¿Es un vaso? ¿Qué es, Arturo? Porque en muchos lados se dicen muchas cosas, pero sí se requiere que tengamos una definición mucho más clara. Sí, hay que pensar que es una cuenca endorreica, o sea que las aguas que se precipitan en esta región no tienen salida al mar, o sea, están contenidas por una serie de situaciones que son montañas de origen volcánico. La Cuenca de México, que ahora sí la denominamos, antiguamente no era una cuenca, o sea, sí había salida de las aguas y se piensa que era hacia el sur, hasta que se presenta toda la serie de procesos eruptivos hace unos 700,000 años, que es la fase Chichinautzin. Entonces, si me permiten, tengo una ilustración que nos ayudaría, si me lo permites, voy a compartir pantalla. Fíjate, Arturo, con lo que nos estás platicando es como si la cuenca de México, precisamente a partir de hace 700,000 años, se volviera una suerte de mar interior. Y entonces
Y entonces tendríamos que pensar que en la carta de relación Cortés tenía razón, sería una batalla acuática, pero desde mar, decía él. Bueno, vamos a regresar pues al periodo de hace 700,000 años. Vamos a imaginarnos lo que ahora es la Cuenca de México cuando era una suerte de corredero de agua. Sí, sí, y las aguas corrían y desfogaban hacia el sur, por donde ahora cuando vamos a Cuernavaca está la carretera de Cuota, ya por Chichinautzin, por Tres Marías. Esto no estaba cerrado, es un proceso geológico de hace unos 700,000 años. Eso provoca que ya no sea un valle. Yo sé que es un nombre tradicional decir el Valle de México. Si lo escribimos con B alta como nombre, pues está bien, pero como concepto geomorfológico no. Esta es una cuenca endorreica, o sea, las aguas no tienen salida. Aunque hoy en día ya no se considera endorreica porque con el drenaje profundo que salen las aguas por el río Tula, pues ya volvimos a sacar las aguas, ¿no? Tanto las que se precipitan como las residuales. Pues bien, de cualquier forma, esta hipótesis de que había un drenaje, pues está avalada por estudios geológicos y esto significa que el proceso eruptivo de los volcanes le da este contexto tan particular. En la imagen que apreciamos ahora de Tomás Filchinger, estamos viendo esta zona lacustre todavía en un periodo antiguo. Aquí todavía no está la presencia, digamos, la presencia de las civilizaciones precolombinas o prehispánicas. Estamos viendo ahí a la derecha el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, y vemos que las aguas de la derecha, que están hacia el extremo derecho, son más azules. El autor de esta obra, Tomás Filchinger, nos trata de mostrar que ese que es el lago de Chalco y luego más hacia esta parte que estoy señalando ahora, que es el lago de Xochimilco, son aguas dulces. Sin embargo, aquí empiezan a revolverse. Me voy a permitir utilizar dibujarles un poco. Digamos que este es el lago de Chalco. Luego este es Xochimilco. En sí aquí está Xochimilco como una isla. Y entonces lo que tenemos aquí es lo que algunos daban en llamar como la península de Iztapalapa. Ok. Voy a cambiar de color, tal vez un rojo se nos vea mejor. Y entonces tenemos una serie de islotes, que son estos, que son los originales. Digamos que Tenochtitlán estaría aquí, todavía como un islote separado de Tlatelolco. Y entonces lo que tenemos aquí es una zona, la parte esta, que da más hacia el este, que bueno, es hacia el este. Esto es Texcoco y son aguas salobres. Después tendríamos lo que es San Cristóbal, Laguna de San Cristóbal, Xaltocan y Zumpango en el extremo. Todos estos cuerpos de agua que estoy señalando son salobres. ¿Esto a qué se debió? A que la acumulación del agua después tuvo procesos de evaporación y ciertos sedimentos que bajan de las montañas y la evaporación misma generan, porque son lagos someros, son lagos poco profundos, entonces esto va generando que el agua se haga por salina, tenga una mayor composición de sales. Entonces tenemos un problema muy interesante en términos hidráulicos que van a resolver los mexicas, bueno, y desde antes la gente de Texcoco, que va a ser tratar de separar el agua salobre del agua dulce. Pero ¿cuál es el problema esencial de esto? Que ninguna de los dos cuerpos de agua, y esto me gustaría asentarlo, son potables. O sea, aunque el agua de Xochimilco y el agua de Chalco son dulces, como les llamamos, no son para el consumo porque tienen, podríamos decir, todos los componentes de la fauna y de la flora que están ahí. Entonces, el agua potable va a tener que traerse de los manantiales que vamos a tener en Coyoacán o que vamos a tener en Chapultepec. Esto es importante porque si bien es cierto que estos cuerpos de agua, estos lagos que son poco profundos, generan lo que podemos llamar una cultura lacustre
mesoamericana, porque la apropiación que se va a tener de los recursos lacustres. Y es importante porque en la parte salobre no necesariamente tendremos peces, tendremos más crustáceos, tenemos el alga espirulina. Y del otro lado, de Chalco y de Xochimilco, sí tenemos peces, como unas variedades de pez blanco, que tenemos evidencias en platos que se guardan, por ejemplo, en el Centro de Antropología e Historia de Zoapilco, que pueden ser hasta de unos 500, 600 años antes de Cristo. La imagen que presento ahorita con ustedes, miren qué interesante, este lago ha tenido fluctuaciones. En la parte más clara, pues es lo que tuvo hace 8,000 años. ¿Por qué? Porque, como ya comenté, se cierra por esta fase eruptiva y entonces tenemos por lo menos glaciaciones documentadas en términos, pues geológicamente hablando, más recientes, históricamente no, pues porque la escala histórica y la geológica difieren, la escala histórica está en el sentido humano y por lo tanto es más estrecha, y la geológica, como está en procesos de estructuras de la conformación de la Tierra, pues hablar de 10,000 años para ellos es decir lo que para nosotros unos 500 años en el pasado. Es interesante porque lo que tenemos es que ya una vez cerrada se acumulan las aguas, pero hay fluctuaciones y esencialmente los periodos glaciares van a determinar, una vez que se tiene un periodo interglaciar. Me explico. Cuando es el periodo glaciar, las aguas ocupan una cierta extensión, pero cuando tenemos un periodo interglaciar, o sea que hay mayor temperatura y hay deshielo, entonces el nivel del agua sube. Esencialmente cuando termina la fase glaciar. Entonces, los estudios que se tienen son para periodos geológicamente recientes. Vean ustedes, por ejemplo, en esta imagen, como en azul claro, tenemos la extensión de estos lagos. Me preguntaba Salvador cuál es el lago. El lago de Texcoco, pues es la parte central. Ahorita voy a ahondar más, les voy a mostrar el mapa de cómo están divididos. Pero ahorita quiero mostrarles lo que está sucediendo. En azul claro es la extensión que teníamos hace 8,000 años. O sea, era un lago más profundo, más extenso, y luego en azul oscuro tenemos para el periodo de la llegada de Occidente, de los europeos, que va a ser en ese color azul oscuro, donde ya lo vemos más pequeño. O sea, la desecación del lago podríamos decir que se da en este, no en este periodo, pero fue perdiendo volumen, y entonces lo que tenemos es este azul oscuro, por lo menos hace 500 años. Lo dramático es que es lo que nos queda ahora, que son estos colores verdes. Los voy a marcar, si me lo permiten, los voy a marcar. Miren, este es el Nabor Carrillo, este es Ciénega San Juan, este es Zumpango, y estos son unos cuantos puntos de reductos. Es todo lo que nos queda. Pero fíjate lo que dices, efectivamente es dramático, Arturo. Un escurrimiento que comenzó hace 700,000 años, es decir, agua que se ha ido acumulando en 700,000 años, en apenas 4 o 5 siglos, quizá 4, hemos dejado estos puntos de agua. Es decir, para destruir somos muy buenos, para construir no somos tan buenos. Es impresionante la cantidad de agua que se ha perdido, que se desecó a propósito, no nada más fue por descuido, eso hay que decirlo. Hubo construcciones hechas como el desagüe de Huehuetoca, por ejemplo, en el periodo virreinal, este drenaje profundo desde el periodo porfiriano, los que hemos vivido nosotros, y que nos han descubierto otras cosas. Para el conocimiento está muy bien, para la naturaleza no tanto, quizá, Arturo. Hace 50 años, quizá un poco menos, tú, yo creo que si te acuerdas de esa parte, cuando íbamos hacia Texcoco, pasabas por una zona en donde había sosa. Había una industria para transformar los sedimentos de Texcoco en sosa. Era Sosa Texcoco se llamaba.
y se encontraban huesos de mamut, se encontraban muchas cosas ahí que nos impresionaban y no nos dábamos cuenta la pérdida de agua y lo grave que fue para la geografía y su biografía propia, la pérdida de esta agua. O sea que en 700,000 años que se acumuló, nosotros en medio milenio dejamos esto casi un desierto. Sí, sí, y fíjate que ahorita que lo apuntas, Salvador, esto, me gustaría con el público mostrarles esto, que hoy es el Cerro de la Estrella, antes era una isla, ¿no? Sí. Pues el Cerro de la Estrella, pues como una isla, aquí está Cuautitlán, también como una Una isla, isla. cosa que cuando ya estamos hace 500 años, ya Iztapalapa es una península, como lo vemos aquí ahorita. Uh-huh. Pues había dejado de ser una isla. Es más, Texcoco estaba inundado. Y cuando llegan los españoles, pues Texcoco tenía todavía de Texcoco para la orilla del lago 2 kilómetros. Y aquí quisimos expresar Tenochtitlán, es esto amarillo, Uh-huh. y las principales calzadas están aquí con rojo. Y hemos puesto aquí este punteado que estoy siguiendo ahora con la línea roja. Este es el límite de la Cuenca de México. Estos son los límites. Hacia el norte se extiende más, hacia la zona de Pachuca, de Apan. Y quiero comentarles que esta parte es el Cerro Tlaloc, el Telapón, esto es el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, y aquí tenemos la zona, voy a marcarlo, la zona de Chichinautzin. Esta zona que estoy marcando ahorita, toda esta, es lo que le dio el cierre a lo que era ese valle y que ahora es la Cuenca de México. Ese es el cierre. Ahora, me voy a permitir ponerles la ilustración que sigue. Aquí vamos a verlo hacia 1500, iniciando el siglo XVI, y vamos a comentarlo. Nuestra célebre Teotihuacán, véanlo ustedes, sí tuvo una utilización del medio lacustre, por supuesto, aunque en periodos anteriores el lago fue más extenso, nunca tocó a Teotihuacán. Teotihuacán son tierras más altas. Vean ustedes aquí, tenemos a Texcoco, Chalco, Xochimilco, Tacuba, Azcapotzalco y por supuesto Tenochtitlán. Tenochtitlán. ¿Podrías señalar, cuando menos aproximadamente, en dónde queda Tlaxcala? Por lo que vamos a platicar después en la segunda parte. Tlaxcala anda pero más al norte, donde hice la marca ahorita, un poquito más hacia el norte de este mapa, y a la derecha, que en términos geográficos sería hacia el noreste. Muy bien. Y bueno, aquí lo que me gusta expresar es que quienes nos siguen pudieran apreciar que este color estoy marcando en este tono de azul, las aguas que son salobres, y vean ustedes, es lago de Zumpango, Xaltocan, aquí estaría San Cristóbal, que en este mapa no aparece, y Texcoco. ¿Hay una división exacta entre los lagos? No. O sea, no piensen ustedes que decir Zumpango y su área particular, Xaltocan y su área particular, Texcoco y su área. No, generalmente se les dio esos nombres por las áreas y sus proximidades, pero no porque exista un linde muy claro, a excepción de que cuando tenemos el Albarradón de Nezahualcóyotl, y entonces tenemos esta obra de ingeniería indígena extraordinaria, ahí sí va a haber una división exacta del cuerpo de agua, y entonces lo que algunos llaman es Lago de México. Las calzadas van a ser esencialmente los elementos que van a hacer una diferenciación. Me explico. Vean ustedes aquí como estas calzadas, esta isla en la que estoy marcando ahorita es Tláhuac. Esta es Tláhuac. Entonces, estas calzadas que comunicaban a Tláhuac marcan entonces el límite del lago de Chalco y de Xochimilco. Y estas calzadas que están aquí por el rumbo de lo que hoy es el metro Mexicalcingo, allá por Iztapalapa, que es Culhuacán, marca entonces el límite del lago de Xochimilco. Y entonces este Albarradón, el lago de Texcoco, y lo que se le ha dado a llamar lago Laguna de México.
Después van a haber obras también de ingeniería que nos van a dividir. San Cristóbal y Zumpango y Xaltocan se definían porque en la época de ciertos momentos de sequía quedaban aislados y cuando la lluvia subía, pues es como esta imagen que ya se ve como un solo cuerpo de agua. De manera general podríamos decir que este gran cuerpo de agua en el norte es salobre y en el sur no tiene tanta salinidad. Pero hay un caso extraordinario que se ve en este mapa. Por ejemplo, vamos a ver dónde están las zonas de chinampas, la zona chinampera, que son estas en verde. Entonces, Xochimilco, que todavía nos tiene esa tradición del lugar de las flores, chinampera, pues véanlo ustedes al sur, como un área muy vasta, también con Chalco, y Tenochtitlan, en el momento que se crea el dique, el albarradón de Nezahualcóyotl, las aguas dulces penetran más y entonces se puede tener Tenochtitlan con chinampas. De caso contrario, la salinidad hubiera comprometido. Y si hay alguien que está observando, que me imagino que serán muchos con atención, van a decir, oye Arturo, pero ahí en Texcoco tienes una zona chinampera y estás en la zona de salobre. ¿Por qué? Porque son las aguas que están bajando de los drenajes de la Sierra Nevada. Entonces, donde esas aguas dulces entran al lago, todavía no logran convertirse, bueno, todavía no adquieren la salinidad. Y entonces puedes tener chinampas, igual como pasa arriba en Xaltocan, sobre la isla de Xaltocan. O sea, los drenajes que vienen de las sierras permiten ciertos espacios donde la chinampa puede prosperar. Y luego, es decir, por gravedad, ¿verdad, Arturo? O sea, sí, llega el agua por gravedad y entonces aprovecha, digamos, llega de las partes altas y puedes utilizar el terreno para hacer chinampas, aunque estés en una zona avecindada con aguas salobres. Sí, y fíjate que todavía, está qué bueno que lo toca Salvador, me decían ahora que estuve haciendo el estudio, oiga, tenemos tamales de rana. No, dije, no, por favor, digo, no, pues me da mucha pena comer las pocas ranas que quedan, ¿no? Digo, pues ¿cómo que hay ranas? Sí, señor, todavía podemos capturarlas. Y les dije, ¿dónde? Pues si ya el lago de Texcoco está parcialmente desaparecido, de no ser la Ciénega San Juan, pero está protegida ambientalmente, ¿no? Que son los trabajos que está haciendo ahora la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Si no, señor, es que nos subimos un poco los afluentes de la sierra y ya podemos tener ahí tortuga, ya podemos tener las ranas, que estas especies han ido como que ascendiendo un poco o acercándose más a la sierra, buscando los reductos de agua más natural. Entonces, esta es la tragedia ambiental, o sea, eran más de 600 kilómetros cuadrados de agua. Hoy no tenemos ni 10 kilómetros. O sea, como bien lo apunta Salvador, es un ecocidio en términos de que sí, el gran problema fue, y lo quiero mostrar, bueno, lo quiero comentar, que el problema es que el lago de Zumpango, Xaltocan, Chalco y Xochimilco son más altos. Y el lago de Tenochtitlán está más abajo en el nivel, ¿no? Entonces esto genera que cuando llueve, toda el agua que precipita inunda Zumpango, Xaltocan, se lo avienta a Texcoco y Texcoco se lo aventaba a Tenochtitlán o Ciudad de México, igual Chalco y Xochimilco. Entonces, por ser el lugar más bajo, la Ciudad de México, por estar más abajo de los demás embalses, todas las aguas precipitaban y entonces pues ahí fue donde fuimos teniendo estos procesos. Aquí esta ilustración lo ilustra, como pueden ustedes apreciar. Vean a la derecha la altura, bueno, está esquemático, ¿no? Y no proporcional, es esquemático. Está muy claro. Zumpango es el más alto de todos, Zumpango es el más alto al norte. Cuando inunda, desfoga a Xaltocan. Xaltocan le desfogas la laguna de San Cristóbal y San Cristóbal se lo avienta al lago de Texcoco. Y lo mismo pasa del lado izquierdo, que sería el sur, con Chalco y Xochimilco, y entonces el lago de Texcoco, que es el más bajo, empieza a subir, pero el nivel de Tenochtitlan, que lo vemos ahí con esta línea roja, con su templo mayor, está todavía más abajo que San Cristóbal y los demás. Entonces ese era el gran problema de México Tenochtitlan, por lo que los mexicas construyen el albarradón para protegerse de las venidas del agua, y después, cuando ya se asientan los españoles con su expansión,
van a empezar a desecar, pero aquí también hay una cuestión muy lamentable. No nada más se evapora el agua, se evapora la cultura lacustre. ¿Por qué? Porque los habitantes de la cuenca no tenían ganadería, no tenían otro tipo de obtención de proteínas, más que lo que tomaban de los lagos. Crustáceos esencialmente, las aves acuáticas, como lo vemos en el Códice Azcatitlán, por ejemplo, como nos lo muestra Fray Bernardino de Sahagún. Entonces, toda la obtención de proteína que se obtenía de las especies lacustres, ya sea de las partes salobres con aves acuáticas o de peces en la parte dulce, todo esto se empieza a perder. Y entonces también tenemos una crisis cultural de los recursos, ¿no? Aquí tenemos una imagen todavía del periodo tepaneca, más o menos, ahí me corregirás, por ahí del 1300. Y esta ya vieron ahorita una más avanzada. Este es un video que se va viendo que inicia. Y miren cómo va desecando. Si quieren, lo vuelvo a repetir. Aquí estamos en el periodo tepaneca, 1300 más o menos. Tenochtitlán está aislado. Más o menos entramos ya con el Poredío Mexica, que sería la imagen que sigue. Ven, ahí ven ustedes. Y entonces empecé en 1350, empieza a crecer Tenochtitlán, se une con Tlatelolco. Y bueno, ahí está ya el Albarradón. Luego viene la conquista, empieza a crecer. Y miren cómo deseca para 1750 lo que queda. Y miren lo que queda para 1850 y ¡fum! Esa se paró en 1950 y la última ya no hay nada, ¿no? Bueno, y hoy con esta imagen, pues cómo está de noche, pues todo. Ahora sí tenemos un lago, pero un lago de luz, ¿no? Y aquí tenemos el mapa de Uppsala. En el mapa de Uppsala nos ilustra muy bien la condición. El mapa de Uppsala es 1550, o sea, que es muy temprano en términos, bueno, muy tardío prehispánico, pero muy temprano virreinal. Y vean ustedes el Albarradón de Nezahualcóyotl, lo voy a marcar. Ahí está el Albarradón, que va a ir de Ixtapalapa a lo que es ahora por allá la Nueva Atzacoalco, en la Sierra de Guadalupe. Y vean cómo las aguas que están hacia abajo, aquí la ilustración nos las presenta de un verde, y las que están del Albarradón hacia arriba, de un tono más claro. Entonces, este es el Albarradón de Nezahualcóyotl. Como no fue suficiente, tuvieron que construir uno más hacia adentro de la ciudad, que va a ser el Albarradón de Ahuitzotl. Y aquí, véanlo ustedes, cómo es otro dique, ¿no?, que protege. Y lo que hablábamos hace un momento de este perfil, aquí me atreví a dibujar un perfil como si fuera un corte de Texcoco, y me voy a la parte más alta con el adoratorio, el célebre adoratorio al Monte Tlaloc, donde estaba este lugar de ritual tan documentado por el padre Durán, de este culto tan extraordinario, porque tienes un adoratorio a 4,125 metros sobre el nivel del mar, en un lugar donde ya no prospera el bosque por la altura, conformado esencialmente por pastos. No me atrevo a decir que es alta montaña, sino que si fuera más alto sí sería alta montaña, pero de todas maneras es una zona... Bueno, estás a 4,100 metros, es mucho. Ya, ¿verdad? Ya pesa. Sí, ya pesa. Y vamos viendo hacia abajo hasta que pongo el Templo Mayor de Texcoco, ya desaparecido. Y en este perfil se ven las diferentes especies animales, vegetales y los tipos de suelo, hasta tocar en la parte más baja, que es el lago de Texcoco, que estoy marcando aquí. Y entonces tenemos algo que los especialistas tienden a llamar pisos altitudinales térmicos. Arriba el subnevado, con el límite a 4,000 metros, luego viene el helado, luego viene el frío, semifrío y hasta abajo el fresco. Cada una de estas niveles promueve diferente humedad, diferente temperatura, diferente flora y diferente fauna. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que desecamos el lago,
toda esa estructura ambiental que nos viene desde la alta montaña hasta la zona lacustre se altera. Tan sencillo como que al no haber agua hay más calor, hay menos vegetales, menos animales, y entonces la ruptura ambiental no es solamente que la consideremos en el lago, sino en los contornos del lago, que hacía de esto, pues si me lo permiten la palabra, un verdadero Edén, y que mantuvo desde la megafauna como los mamuts ahí que están saliendo en Santa Lucía, o los que tú comentas, pues dieron una forma de vida hoy desaparecida. Pero que no desapareció por mano del hombre. Fíjate que todo esto que estás narrando me lleva también a pensar en algo, en los flujos civilizatorios. Durante muchos miles de años, los asentamientos humanos fueron alrededor de la cuenca. Y ya es probablemente en el último milenio, cuando empiezan a entrar hacia los islotes, y la idea era manejar el agua, no deshacerse de ella. El Albarradón de Nezahualcóyotl, estamos hablando del siglo XV, ahorita vamos a hacer un corte para anunciar el intermedio del programa, pero antes de anunciarlo, sí decir que el Albarradón de Nezahualcóyotl tuvo la intención de separar las aguas salobres de las dulces hacia Tenochtitlan, y que tenía la idea pues de manejarlas, de domesticar el agua. Nezahualcóyotl es probablemente el primer ingeniero hidráulico conocido de nuestra historia, Arturo. Déjame nada más hacer un intermedio para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es el lago de Texcoco, y quien nos habla de esto es un especialista, Arturo Montero, un especialista no solo en la historia lacustre, sino también en los alrededores, en la montaña. Entonces nos estaba pintando un paisaje muy particular que no todo el tiempo sabemos de qué se trata, y mucho menos sabemos cuáles son los ritmos que ha tenido para ir cambiando hasta llegar a este lago de luz, que no es tan agradable como uno pensaría. Sigamos entonces, Arturo. Vamos a llegar si no lo dices de otra manera, vamos a llegar un poco al siglo XIV y al siglo XV, que tú como arqueólogo has trabajado, y que nos dijeras cómo eran los asentamientos en la zona de Texcoco, tanto en Texcoco como los primeros asentamientos tepanecas y los que había en la zona de Xochimilco hasta llegar al islote de Tenochtitlan. Bueno, las primeras muestras habitacionales, evidencias arqueológicas, marcaban 10,000 años, por lo menos en el Tepetzingo, donde ahora está el aeropuerto. Esto, digamos, con fechamientos modernos, estamos hacia 10,000, 11,000 años de ocupación humana en lo que es el Peñón de los Baños, que era una isla rocosa, a diferencia de los demás islotes, porque los islotes que van a conformar Tenochtitlán, que van a conformar Xochimilco, o que van a conformar la parte poniente, que es la que da hacia Tacuba y hacia Chapultepec, todos estos islotes son acumulaciones de las aguas que vienen de la montaña y que van dejando sedimentos, a excepción de lo que es el Peñón de los Baños y lo que se llamaba el Peñón del Marqués, o donde está el Metro Peñón Viejo. Estos son rocosos y son remanentes de fases volcánicas. Las evidencias de habitación están, por lo menos, en 2 puntos. Este que comento del Peñón de los Baños, o Tepetzingo, como se prefiera, y tenemos otros fechamientos en Chalco que se van a 20,000, pero los colegas lo tienen en discusión. De cualquier forma, estamos presenciando en esos primeros momentos grupos de cazadores-recolectores. Estos cazadores-recolectores arcaicos van a estar por las dinámicas poblacionales de las especies de las cuales se sustentan, pero hacia un momento, tal vez 4,000 antes de Cristo o 3,000,
vamos a tener ya la presencia agrícola y vamos a tener las primeras aldeas agrícolas. Si bien aceptamos que esto nos venga de la zona de Oaxaca, de Tehuacán, con evidencias de maíz antiguo, de cualquier forma es esta región mesoamericana que va a iniciar la domesticación que es la agricultura de especies vegetales y también la domesticación de algunas especies animales, esencialmente, pues algunas aves, como puede ser el guajolote. Esta domesticación promueve una vida aldeana, son pequeñas aldeas de una población limitada, porque todavía se tiene una agricultura que no es extensiva ni intensiva, y poco a poco estas aldeas van a ir prosperando. Si bien es cierto que el primer gran foco civilizatorio en la Cuenca de México lo vamos a tener en Cuicuilco, Cuicuilco está en la zona del Lago Dulce, ¿no? Que se promueve una mayor variedad de especies. Aquí hay un punto, Salvador, que me gustaría apuntar con nuestros amigos. La Cuenca de México marca la frontera, por así decirlo, entre comillas, entre Norteamérica y Centroamérica en los términos de las especies animales y vegetales. Y baste un ejemplo. Si ustedes o los que nos escuchan en el extranjero o provincia nos visitaran en Ciudad de México, cuando se sale al norte, hacia donde está la Basílica de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, hacia Tepeyac, lo que ahora va a ser el aeropuerto Felipe Ángeles, hacia allá, aquella zona, van a ver que los cerros, o sea, lo que es la Sierra de Guadalupe, es semiárida, es una sierra seca, calurosa. En la misma Ciudad de México, saliendo del Zócalo hacia el norte por Avenida Insurgentes, te vas por Insurgentes hacia el norte y llegas al norte, a Tepeyac, y es una sierra más seca. Y del mismo Insurgente te vas para Ciudad Universitaria y llegas a la Jusco, que es más húmedo y frío. Esta es la gran evidencia de cómo la Cuenca de México y todo lo que es el eje volcánico transversal soporta las dinámicas de dos ambientes extremos y distintos. Por eso se entiende que lo que es Cuicuilco va a estar más ligado al sur porque es con mayor variedad y mayor frescura. Sin embargo, la fase eruptiva del Xitle hace que esta civilización incipiente, que para algunos colegas especialistas ya tiene presencia olmeca, en sí tenemos presencia olmeca en la Cuenca de México, bueno, de tradición olmeca, van a migrar hacia lo que después va a ser el foco civilizatorio o de civilización, perdón, por este lapsus, de Teotihuacán, que lo vamos a tener para el clásico. Entonces vamos a tener ahí Teotihuacán con su florecimiento y que va a depender mucho de la cuestión lacustre, pero que tenemos que la expoliación de los bosques para producir el estuco, el consumo de esta población, crea una crisis ambiental, se considera, y bueno, y la etapa siguiente será Tula, ya en el posclásico temprano. Pero ¿qué pasa si nos vamos más hacia la zona lacustre? Seguimos teniendo aldeas que van a ser aldeas tributarias para estos centros, van a ser aldeas que van a ofrecer el tributo para la sustentación de estos estados. Y después de Tula, con la caída de Tula, pues tenemos esta presencia tepaneca que va a estar principalmente asentada en Azcapotzalco hasta que nos llegan los aztecas, que serán mexicas. Bueno, ahí sí, como los colegas prefieran esta discusión del denominativo, ¿no? Y entonces estos mexicas van a ser mercenarios en un primer momento de estos tepanecas hasta que revierten la situación. Pero al momento en que ellos son de alguna forma ocupantes de un islote, empieza ahí su expansión de este islote y entonces la obra de ingeniería civil cambia gracias a la experiencia, como bien lo apuntaba Salvador, de Texcoco y Nezahualcóyotl, que si aceptamos entonces toda la obra hidráulica que se tiene en Texcoco de terrazas, de canales, de drenajes, de elementos de contención, porque en el mismo mapa de Uppsala tenemos como los drenajes que van de la sierra
son limitados en represas, o sea, ya hay obra hidráulica de presas y lo tenemos también en algunas crónicas que nos narran cómo ellos van guardando las aguas que les vienen de la sierra y crean estanques o represas. Toda esta capacidad de ingeniería hidráulica la van, bueno, ya están en alianza con sus amigos texcocanos, y entonces esto promueve una cuestión de ingeniería hidráulica en donde yo me atrevería a decir que la relación con los mexicanos, ahora sí, bueno, el término mexicanos quiero decir a los habitantes de esta cuenca, porque no nada más serían ellos, hay otomís, ¿no? Hay una mayor diversidad, pero digamos, para mejor decirlo, que la relación de los antiguos pobladores de esta región con el agua no tiene igual en el mundo. Esto es algo extraordinario, o sea, pensar que focos urbanos tan importantes como Cuicuilco, Teotihuacán, Tula, Tenochtitlán, están en este lago y se promueve gracias al consumo que se hace y la relación que se tiene con el agua, pues es un prodigio civilizatorio que debemos de tomar en cuenta. Y eso fue un poco el objetivo de este libro, que está terminado y ahora está en prensa por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde tengo la fortuna de colaborar. Hicimos esta obra, pues por la memoria, ¿no? Por la memoria de este lago que de alguna forma se resiste a morir. Sé que hay mucha controversia sobre el lago, pero a mí lo que me toca es platicar la historia, recobrar esa memoria, y entonces que los biólogos, los especialistas y quienes tienen que llevar los destinos de la nación, pues lo tomen en cuenta. Si no vamos a recuperar tal vez todo en esta generación, tal vez sí algunos espacios que nos permitan ver cómo hará esto. Además de que durante el periodo bélico de 1519-1521, tuvimos grandes encuentros militares entre dos formas extraordinarias, porque los que nos vienen de Europa, pues no es cualquier cosa, ¿no? Digo, habían sacado a los moros y tenían un gran potencial militar, aunque no traían las mejores armas, pero no eran cualquier cosa, y los de acá tampoco, ¿eh? Entonces lo que tenemos es un conflicto de dos portentos, y vamos a tener una batalla en el lago de Texcoco, que para mí es la de mayor altitud en el nivel del mar en el mundo antiguo. O sea, no hay ningún otro lugar en donde a 2,400 metros, bueno, 2,240 si quieren ser muy exactos, o de 2,250 metros, según el nivel del agua del lago que tenía ese momento, no tenemos ninguna otra. O sea, ¿y por qué lo digo? Pues porque no es lo mismo remar a 2,200 metros que remarle al nivel del mar, y eso lo sabemos por las Olimpiadas, o los futbolistas cuando vienen a México a jugar dicen, ay, el nivel de la altura. Y tampoco haber trasladado todo lo que fue los instrumentos para construir los bergantines, que yo prefiero llamarle fustas. O sea, este conflicto de miles de canoas en este lago, pues debe haber sido algo, bueno, no haber sido, fue algo épico. Y la heroica defensa de Tenochtitlan, porque aquí yo creo que fue espectacular, fue tremendo. ¿No? Entonces, fue tremendo, Arturo. ¿Cómo los llevaron primero de Tlaxcala a Texcoco y luego de Texcoco a abrir para ir a Tenochtitlan? Bueno, según las crónicas, cuando entra Cortés, cuando todavía entró en paz, que es en 1519, cuando estaban aquí, digamos, el primer momento que están en el palacio de Axayácal, que de alguna forma, creo que es una discusión muy compleja de cuál era el estatus, pero lo voy a dejar eso. Simplemente no están en guerra, están, digamos que, como invitados, y en 1519 se dice que construyeron 2 fustas o 2 bergantines y que al mismo Moctezuma lo llevaron navegando a Tepetzingo, de lo cual se asombró mucho Moctezuma de ver el uso del remo y la vela. Creo que Cortés ahí está pensando en un conflicto y está desarrollando los primeros navíos
que son navíos híbridos. Por eso digo que es muy difícil decir si es bergantín, si es fusta, si es una pequeña galera, porque es un navío híbrido para resolver los problemas de aguas poco profundas. Esto es importantísimo, son aguas poco profundas donde una embarcación puede encallar fácilmente con el peso, donde no hay fuertes vientos, pero sí hay vientos predominantes de una región que nos viene del noreste para el uso de la vela, donde tiene que ser una quilla discreta, que es la parte de abajo, donde tiene que ir artillado, pero no a los lados, como si fuera en las guerras de Europa, sino al frente para romper los diques. Entonces, se va a desarrollar un tipo de navío por parte de la Alianza Hispano-Indígena, porque van a tener mucho apoyo de Tlaxcala, van a tener mucho apoyo de Texcoco, para estos 13 o 12. Las fuentes difieren ahí si son 12 o son 13. Pero lo interesante es que Cortés ya para 1520, cuando sabe que ya se va a enfrentar militarmente y que depende de una fuerza naval para poner en jaque a Tenochtitlán o Tlatelolco-Tenochtitlan, van a empezar a traer los barcos que habían puesto a pique. Esa idea de que los quemó y los destruyó, pues creo que tiene que ver más con las leyendas de Alejandro Magno, que lo había hecho en su momento militarmente. Lo que sí tenemos es que ciertos componentes para hacer estos navíos los tenía todavía en Veracruz, y lo tenemos en el lienzo de Tlaxcala manifiesto, cómo van trasladando todos estos elementos. Y es extraordinario porque es traértelos de 500 kilómetros de distancia y subir hasta niveles donde está 3,000 metros. O sea, traerte cargando 500 kilómetros con montañas a 3,000 metros, porque aunque la cuenca de México, el agua está a 2,250, sí, pero cuando le pasas atrás en las sierras, tienes que subir. Aunque le pases por Apan, ya andas más altito, ¿no? Entonces tuvieron que trasladar todo esto, claro, cargado, y por la logística, aquí es muy importante la logística que les va a ofrecer los indígenas que van a ser aliados, que quieren liberarse de estos excesos tributarios mexicas. O sea, creo que el logro de Cortés es la capacidad de aglutinar las diferencias de lo que es una guerra civil indígena y tomarla a su beneficio. Pero tenemos entonces que los traen y los van a... Dicen que los arman en Tlaxcala, como tú querías apuntar ahorita. Yo creo que nada más hicieron uno para ver si les quedaba bien, porque una vez que la nave se arma y se desarma, se tiene que... al desarmar se pierde muchos elementos. O sea, ¿a qué me refiero? Los elementos que es como una brea que sella las uniones, y los mismos elementos que unen la madera. No entiendo yo mucho porque no soy experto en cuestiones navales, pero lo que sí me percibo es que armar una nave de estas, ver que flota bien como lo van a hacer en Tlaxcala, creo que más vivieron si los niveles, si el balanceo, si la carga, si la capacidad de flotabilidad era suficiente. Y una vez que tienen el prototipo, con todo lo que habían traído de la costa, que son sobre todo los clavos y todo el velamen y todo eso. Con todo esto que traen, llegan a Texcoco y ahí van a construir un astillero. Y luego el dique, pero como hay una diferencia de altura de 10 metros, van a tenerle que meter esclusas. Que es nada más que obra de ingeniería, también de aquellos, ¿no? Por eso digo que es un portento de civilizaciones, de intelectualidad, de ingenio, de heroísmo. No busco darle de mérito a ninguno, simplemente es ver la historia y decir, bueno, esto no fue fácil. Y entonces los empiezan a armar en Texcoco y tienen ahí el astillero y luego los van a bajar por esclusas hasta que llegan al lago, y luego tienen que hacer las primeras navegaciones para hacer un sondeo, o sea, ver la batimetría de la profundidad para saber las rutas para poder navegar. Y además no los podían tener, digamos que en un resguardo que no fuera protegido militarmente frente al asedio mexica. Entonces, vemos aquí estrategias navales muy interesantes y que luego, bueno, gracias a la artillería que van a tener esencialmente en la proa para romper las calzadas, para romper los diques,
Esto causa un desnivel en las aguas, imaginémoslo, inundaciones en México, Tenochtitlan, Tlatelolco, y estas fustas o bergantines, si se prefiere el término histórico como nos los narra, con ese nombre, respetando entonces, tienen que navegar también dentro de las acequias de Tenochtitlán. Entonces es una batalla donde entra caballería, donde entra infantería ligera, donde entra la fuerza naval, y de eso habla este libro, y este libro pues trate de hacer mapas de cómo se va desarrollando históricamente estos movimientos tácticos, y también de la batalla de Otumba, que es otro hito donde yo creo que a los jóvenes les gustaría pensar como los Avengers, ¿no? Porque pues son como menos de 1,000 españoles contra más de 100,000 indígenas y no los pueden parar, ¿no? Pues esto sería para una escena cinematográfica de superpoderes, ¿no? Que se abren paso allí en Otumba. La verdad es que parece que hay una fuerza de Ixtlilxóchitl que apoya el flanco de Cortés, y es una fuga, la verdad, abren para salirse. Esto es 1520, la batalla de Otumba. Puede Cortés entonces llegar a Tlaxcala, y entonces ya regresa, ya en un contexto militar, porque tal vez yo me atrevo, salvo tu mejor opinión, que la primera etapa de 1519, sí, que hay grandes masacres, hay muchas cuestiones, pero no es la etapa militar que vamos a ver en 1521 de un choque extraordinario. Sí, tú y yo lo hemos platicado, es un periodo más bien expedicionario, y después de la llegada a Tlaxcala, sobre todo en esta época de Navidad del 1520, cuando hace Cortés las ordenanzas militares y obliga a que se formen ya grupos con otro tipo de instrucción y de repartimiento, hacen los bergantines, como bien les llamas, con esa duda que se tiene, porque no eran exactamente bergantines, caben 25 hombres, son pequeñas naves de 12 metros, muy probablemente no tenían quillas, sino que eran de fondo plano, y además no muy altas. Recuerdo que se decía que tenían 70 centímetros nada más en las cuadernas, para permitir precisamente a los ya soldados brincar y atacar. Pero sí, la idea de hacer estas naves, de llevarlas, de abrir el estrecho hacia el lago de México, realmente es pues una hazaña militar digna de tomarse en cuenta, independientemente de lo que haya pasado y de cómo se haya juzgado posteriormente. Es el acontecimiento. Y Clementina Babcock y yo, trabajando un documento de Boturini, nos damos cuenta que el primero que valora esto que tú estás mencionando es Boturini. Estamos hablando ya del siglo XVIII. Es decir, siempre se manejó la conquista como si fuera una épica, y acaba siendo un acontecimiento militar muy, muy importante, y el que lo nota es Boturini. Y es esto, lo de las naves, la construcción de las naves y la llevada, es lo que lo vuelve un suceso especial. Estas naves, como tú sabes, Arturo, se quedaron durante mucho tiempo en las Atarazanas, donde está ahora el convento de la Merced. Se quedaron todavía en el siglo XVIII, estaban ahí. Entonces, algunas pinturas, como alguna que hay en el castillo, nos pueden dar idea de cómo era formalmente el famoso bergantín, además de lo que ahorita nos estás enseñando. Efectivamente, con una vela latina. Un solo mástil, lo cual no la hace un bergantín exactamente. Exacto, sí. Bueno, esta es una propuesta del colega Medina, Jesús Medina, que él empezó a hacer sus diseños en 3D,
Y bueno, aquí yo la comparé con un autobús, ¿no? Para que el público pues se lo imagine. Es como esos autobuses modernos, bonitos que hay ahora, ¿no? Grandotes, como que parecen de 2 pisos. Vean ahí la proporción, un autobús de estos mide casi 14 metros de largo por 2,60, que son más o menos las proporciones que imaginamos pudieran haber tenido. Y felizmente, pues le agradezco aquí públicamente a Jesús Medina y a Tomás Fischinger, me permitieron sus ilustraciones para presentarlas en este libro. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en la siguiente imagen ya cómo vamos trabajando las batallas lacustres. Esta es por Zumpango, ¿no? Como que es antes de los bergantines. Y luego aquí estamos presenciando ya el primer conflicto, que va a ser a los lagos del sur, antes de que entre en sitio Tenochtitlán, que va a ser cuando Cortés viene de la zona de Morelos, cuando está en disputa todavía Chalco. Fuimos tratando de ilustrar, y me gustaría pues, bueno, ahí todo el libro lo va mostrando. Aquí ya empieza el acecho formal, para el público que tenga oportunidad de apreciarnos en pantalla, o sea, que no nada más sea por radio, sino también en imagen. Miren ustedes, la infantería mexicana, mexica, está en verde fosforescente, la zona urbana en amarillo, las calzadas en color naranja, la caballería e infantería hispano-indígena en rojo, la capacidad naval indígena en un color verde, no sé cómo se veía en las pantallas, y en tono azul, cómo va arremetiendo la fuerza naval española, con no nada más los bergantines o las fustas, sino también con canoas que les venían apoyando, ¿no? Entonces aquí digamos que es cuando ya empieza más el asedio, cuando han ya presentado batalla en Ixtapalapa. En el número 8, ahí es donde rompen los españoles con artillería el Albarradón de Nezahualcóyotl cerca de Iztapalapa, para empezar justamente el asedio. Por la parte más fuerte va a ser al sur por Coyoacán y hacia el oeste, o sea, hacia el poniente con Tacuba y Azcapotzalco. Finalmente dejarán al final el bloqueo en Tepeyac. Se dice que tenían la intención de que rindieran y se dieran a la fuga por el norte, por Tepeyac. La verdad es que resistieron adentro y voy a mostrar ya el epílogo bueno, aquí vemos esta ilustración que me gusta mucho. Es una imaginaria, una hipotética de uno de estos navíos cerca del Templo Mayor, ¿no? No sé qué tan exacto estará aquí el autor, nuestro amigo Medina, pero sí nos ayuda a pensar cómo eran esos canales y cómo era esta urbe que tenía estas calzadas, estas acequias, que también le permitían comunicarse hidráulicamente. Les estoy presentando páginas de la publicación, que además va a ser gratuita, porque se va a poder bajar libremente de internet. Estamos ya en el último proceso. Quiero. Gracias. Y aquí tienen ustedes ya el periodo final, pues ya cuando cae Tlatelolco, porque según las crónicas, logran entrar a Templo Mayor de Tenochtitlán y toda la resistencia va a quedar en Tlatelolco, donde se da pues el final de esto. Y vean ustedes aquí pues lo dramático de ese momento, como las líneas azules son la Fuerza Naval Española y han envuelto a la ciudad. Esto debe ser terrible. Esencialmente por el norte, todo lo que es el límite de Tlatelolco con los números 6, 3, 7, 8 y 9, ya totalmente enfrentados por ese lado, por el otro por Nonoalco, por el número 4 y 5, y por el sur con infantería y caballería, que es el número 1 y 2. O sea, están totalmente rodeados, el asedio se vuelve terrible. Definitivamente tuvieron que haber respuestas tal vez del puerto de Tamazfolco, como ahí lo ilustro con el número 10, pero ya no se podía hacer mucho. Estaban diezmados por una cuestión terrible que había sido la epidemia, ¿no? Bueno, pues ahora hay que pensar en las guerras biológicas y todo esto. Pues yo creo que aquí fue algo muy parecido, como fueron
diezmados. Luego hay un periodo del primer momento de este sitio en que es el bloqueo para que no entren alimentos. Les habían roto el acueducto de Chapultepec. Entonces no tenían agua dulce, se enfermaron de tifoidea porque el agua estaba salobre, porque ya habían roto el dique. Y además había muchos cadáveres. No tenían qué comer. No estaban en condiciones fuertes y además habían tenido, como se usa mucho el proyectil y son proyectiles de piedra que, pues de obsidiana esencialmente, pues ahora sí que como dicen, se te acaba el parque, ¿no? Entonces ya no había muchos proyectiles, estaban famélicos, estaban enfermos y rodeados. Entonces, bueno, pues así supongo. Claro, estoy haciendo citas de investigadores que nos ayudan a entender eso y yo recuerdo cuando tuve la plática contigo que me ilustraste mucho de lo que habían encontrado y de todas estas cuestiones. Así que el libro trata el lago de Texcoco en su primera parte porque nos metemos, como comenté hace un momento, cómo se formó, y la segunda es pues esta parte que estoy pasando ahora, que va a ser pues, no conquista, ¿verdad? Como ya lo comentamos, pero sí el asedio. Y bueno, pues lo tratamos de ilustrar, tratamos de hacerlo, pues, del agrado del público. Y como verán ustedes, ya está terminado. Estamos levantando erratas, porque ya ves que siempre cuando pasa uno del Word, ya lo pasan ya a las cajas, se van ahí algunas cositas, y lo que vendrá a ser los trámites del ISBN y todo esto, pero esperamos en pronto que todo el amplio público tenga acceso a él a través del internet. Y bueno, ya no sé cuánto tardarán en hacer la versión impresa de papel, que siempre se extraña y siempre, pues yo soy No es igual. ¿verdad? Del papel. No, no es igual, no es igual. Oye, pero está magnífico este libro, está magnífico. Sí, Magnífico, magnífico, magnífico. aquí tienes como propongo que fue la batalla de Otumba. También me arriesgo ahí a ver cómo se movieron los cuerpos de infantería, caballería. Lo voy relatando, ¿no? Seguro estoy que algunos colegas tendrán sus comentarios y tendré que rectificar algunas cuestiones, pero pues yo me fui a campo, me fui a Otumba a buscarle, ¿no? Y pensar un poco cómo pudo haber sido, porque las fuentes no son muy claras al respecto, pero sí creo que había que quitarle ahí un poquito esa euforia que tienen de que fueron terribles, ¿no? Y que pudieron dominarnos fácilmente, no dominarnos aquellos, ¿no? En esa batalla. Y también el libro trata la noche triste, por supuesto, y también cuando pasa entre los volcanes, ahí está la ruta, ¿no? De Cortés cuando entra, y también traté un poco de entrar a esta parte, que fue un ensayo de las etapas que pudo haber tenido esta intromisión entre 1519 y que va a terminar con una etapa de expansión, porque encontramos un hecho muy bonito que yo sin duda tú conocerás y muchos de los colegas, que es en el Códice Osuna, donde vemos una columna militar. Es esta imagen justamente de abajo a la derecha, donde esta columna, me lo voy a marcar, este personaje va a caballo y lo que me gusta mucho es que el pendón que lleva, que estoy marcando aquí, trae el nopal y el águila. Claro, es la expedición a Florida. Están en la Florida, entonces... Sí, es la expedición a Florida, sí. Sí, entonces de conquistados a conquistadores. Claro, ¿no? pues sí, es que el proceso así fue. Así fue. Yo estoy aquí ahorita en la Biblioteca Pública de Jiquilpan y en esta zona, muy cerquita de aquí, están los peñoles de Pajacuarán, donde se inicia la resistencia de los cascanes y también es el inicio de la guerra chichimeca que alarga la conquista hacia el norte a lo largo la larga por 4 siglos, Arturo. Lo que estábamos platicando hace un rato. No, qué barbaridad, qué buen libro, Arturo. Qué buen libro. Gracias, pues espero que sea de su agrado.
Qué buen libro. Y vamos a tener que hacer otro programa porque lo importante de la guerra es la posguerra. Y entonces me gustaría que platicáramos sobre primero sobre el Albarradón, cómo se construyó. Estamos hablando del siglo XV. Después, cómo rompen una parte en el XVI y lo vuelven a rehacer. Igual que los caños que vienen de Chapultepec a Tenochtitlan, es Cuauhtémoc el que tiene que volverlos a instalar para que llegue el agua pura, porque efectivamente, como bien dices, estaban enfermos, había muchos muertos, famélicos, muchos niños y muchas mujeres totalmente debilitados. Entonces hubo que volver a llevar el agua. Y luego en 1523 hay una ordenanza del señor Cuauhtémoc, pero él ya defendiendo lo suyo, que es Tlatelolco, y separando las aguas de Tenochtitlan de las de Tlatelolco. Ahí hay estos puntos que estoy seguro que tú sabes muchísimo más que yo que eso y que valdría la pena que se hiciera un programa para estos primeros años. ¿Qué pasa después de la caída de Tenochtitlan? ¿Qué pasa en los primeros 10 años después de la caída de Tenochtitlan? Porque lo interesante es que a pesar de la destrucción, acaba siendo la capital del reino. Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Y me tocó nacer. Bueno, exactamente. pero a mí me tocó por aquí. A mí también, por la Colonia del Valle, pero lo interesante también es esto que acabas tú de señalar del Códice Osuna, que este escudo que va en el banderín del águila sobre el nopal, se vuelve el escudo del reino de la Nueva España, es decir, este asentamiento en la antigua ciudad de Moctezuma, derrotada y hecha pedazos, acaba siendo de todos modos reconstruida de tal manera que se vuelve la capital del reino de la Nueva España. Eso valdría la pena que nos lo platiques con tu ojo pues de arqueólogo y de historiador. Con todo gusto, estoy a sus órdenes. Bueno, antes de terminar, vuélvenos a dar bien la ficha de tu libro, por favor, porque sí que lo vamos a buscar. Bueno, va a ser una edición entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Universidad del Tepeyac, porque medio tiempo estoy en la Universidad del Tepeyac, donde estoy como directivo del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia. Entonces el Tepeyac gentilmente nos apoyó y también la Semarnat a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Digamos que estas son las editoriales. El libro se llama El lago de Texcoco y México Tenochtitlan, 1519-1521. Fue una obra donde el INAH tuvo una gran influencia sobre tu servidor porque me invitaron a dar una serie de pláticas que compartimos por acá y surgió de apuntes. Y luego también, como comentaba, que presto una pequeña colaboración con los colegas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, causó interés con toda esta cuestión del lago de Texcoco, el plan de manejo. Entonces, los planes de manejo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen un apartado que es de historia y esa es parte de mi colaboración en la CONAM. Dije pequeña porque pues vienen los biólogos, los geólogos, los sociólogos, ¿no? Los planes de manejo son obras complejas donde muchos convergen y a mí siempre se me ha encargado en diferentes áreas naturales protegidas de la nación hacer los apartados de arqueología, historia y etnología. Entonces, por encargo de lo que iba a ser la ahora recién declarada área de protección ambiental, que es el lago de Texcoco, pues había que hacer el plan de manejo. Entonces, todos los apuntes que andaban por ahí los tuve que ir juntando, más lo que teníamos los compromisos con el INAH y con todo lo que significaba los 500 años, ¿no? Que de alguna forma se estaban conmemorando, no digo conmemorando como fiesta, sino como una memoria reflexiva y en la cual pues ya es que hasta tuviste la gentileza de acompañarnos con Canal 22. Todos estos apuntes, pues de repente con la pandemia aquí encerrado, pues me puse a hacerlo como este libro. Yo espero que en menos de un mes ya podamos sí. ofrecerles.
ya la distribución en PDF. ¿No? Voy a decir qué es lo que falta. Bueno, lo voy a decir. Nos faltan las presentaciones, tanto del rector de la universidad como de las autoridades. Entonces nos falta ingresar esos textos, sacar el ISBN y algunas erratas. Pero la obra, pues felizmente, gracias a Dios, ya está. No, bueno, y son las presentaciones e ISBN realmente son unos días. Sí. Son unos días. Sí. Híjole, pues felicidades por ese libro y muchísimas gracias por la explicación que nos acabas de dar, que va desde hace 700,000 años hasta esta interpretación de la batalla del asedio de Tenochtitlan. Y vamos a dejar pendiente un programa, Arturo, para platicar sobre los primeros años después de la caída de Tenochtitlan. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con las aguas? ¿Cómo las recuperan, por un lado? ¿Y cómo se llegan a hacer digamos, lo que nos enseñas del mapa de Uppsala, cómo se va concibiendo 50 años después de la caída de Tenochtitlan? Bueno, pues para cerrar, si me lo permiten, las letras de Octavio Paz, que en su obra Petrificante, escribe sobre el lago de Texcoco, que es lo que tienen en la imagen, que la acompaño con una fotografía de Manuel Álvarez Bravo, uno de los fundadores de la fotografía moderna. Es una fotografía del año 1966 en el lago de Texcoco. Y dice la poesía de Octavio Paz. Quiero hacer un breve comentario. Octavio Paz aquí utiliza palabras compuestas. Entonces, cuando dice terra muerta, significa tierra muerta, ¿no? Entonces dice terra muerta, terrisombra, nopaltorio, temesquible, lodosa, semipolva, pedrosa, fuego petrificado, cuenca vaciada. El sol no se bebió el lago. Fíjate qué hermoso. El sol no se bebió el lago, no lo sorbió la tierra, el agua no regresó al aire, los hombres fueron los ejecutores del polvo. Muchas gracias, aquí estoy a sus órdenes. No, pues muchas gracias y caray, qué buena sacudida terminar este programa con este verso de Paz de 1981. Los hombres fueron los ejecutores del polvo. Pues muchas gracias, Arturo. Vamos a despedir este programa. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del arqueólogo e historiador Arturo Montero. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación de Banibaldo Morales. En la edición Rubén Martínez. En el apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.